Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de una compañía que tenemos en Bestinver Internacional, en nuestra cartera internacional. Se llama Boskalis. Boskalis es una compañía que está radicada en Holanda. Es una compañía que existe desde hace muchos años y tuvo un papel muy relevante en los años 50 en crear los famosos polders que se construyeron en Holanda para ganar terreno al mar. En el año 1973 recibió el derecho a poner el concepto de real, es decir, es Boskalis Real, es decir, fue un reconocimiento que tuvo el gobierno holandés por todo lo que había hecho por el país. Eso le dio una ventaja competitiva, que es un conocimiento profundo de ese tipo de obras. No es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana y que realmente le ha llevado pues, a ser capaz de explotar ese know-how a lo largo del tiempo. ¿Qué es Boskalis? Pues Boskalis a día de hoy tiene dos grandes negocios. Uno es que la compañía llama de dragado e infraestructura. Y básicamente pues son obras portuarias en el que se trata de o bien ganar terreno al mar o bien facilitar el flujo de agua para que puedan pasar los barcos. Hay que tener en cuenta que a lo largo de estos últimos años ha habido un cambio muy significativo en el tamaño de los barcos. Cada vez son barcos más grandes, por ejemplo los superpetroleros después de las obras del Canal de Panamá, cada vez son más grandes y hay que realizar obras en muchos puertos para ganar algo más de profundidad y que estos nuevos barcos puedan pasar por los puertos. Además de este tipo de obras de mantenimiento, son obras de mantenimiento muy recurrentes a lo largo del tiempo. Hay muy pocos operadores, con lo cual también son obras bastante rentables. Aparte de este tipo de obras, se están realizando multitud de proyectos para expansión de puertos y adaptarse pues, al nuevo comercio internacional, y también hacen obras de defensa costera para cuando hay pues grandes vientos que el agua no pueda llegar hasta zonas urbanas. Esto representa aproximadamente el 50% de los ingresos de la compañía y el 70% del EBITDA. Hay otra mitad de la compañía que es el transporte de infraestructuras en alta mar, pues por ejemplo como lo que tenemos en la pantalla. Y aquí pues hay algo más de competencia, pero volvemos a lo mismo. Son transportes muy complejos de infraestructuras para el negocio de petróleo y de gas. Hay otra nueva línea de negocio que es el transporte de generadores eólicos para los negocios de offshore, pues que están creciendo a un ritmo realmente muy importante. Hay otro pequeño nicho de negocio que es salvamento marítimo y remolcadores en puertos, que esto representa una pequeña parte del negocio de la compañía. El primer negocio, ¿por qué se caracteriza? Pues se caracteriza básicamente por la recurrencia. En pantalla podemos ver la línea es la evolución de los ingresos a lo largo del tiempo, desde el año 1989, y lo que se ve es ese crecimiento de una manera bastante estable. En barras tenemos el ratio de nuevas órdenes sobre ingresos. La media a lo largo del tiempo ha sido de 1,2, es decir, lo que se ve es que hay un perfil de crecimiento que es muy interesante. Ha habido pequeños momentos a lo largo del tiempo donde ha habido pues, algo más de volatilidad. Aproximadamente el 25% de este negocio está vinculado al negocio petrolero, con lo cual tiene cierta correlación, aunque con decalaje. Es decir, cuando hay caídas del precio del petróleo, se reducen algo las órdenes, y cuando hay rebotes suele haber algo de recuperación, pero con un decalaje de 4 o 5 años. ¿Qué es lo que nos gusta de este negocio? Pues es la recurrencia y lo podemos ver en este tipo de gráfico. A día de hoy, lo que hemos visto en estos últimos años es una caída bastante importante de los ingresos, y esto pues, se debe en parte al negocio petrolero, pero también a la incertidumbre que hemos tenido pues, sobre la evolución económica y también sobre pues, todos los aranceles y toda la guerra que hay o que ha habido entre China y Estados Unidos.
A día de hoy los márgenes están muy deprimidos, pero tenemos bastante confianza en la recuperación de esos márgenes. ¿Por qué tenemos confianza? Lo vemos en la diapositiva siguiente y para mí esto es lo más importante de toda la presentación. Boskalis opera a nivel global. Global excepto en dos mercados. El mercado americano, donde no puede acceder porque por una ley que hay allí solamente pueden operar en los puertos americanos compañías que tengan autorización. Prácticamente es una compañía, que por cierto, Great Lakes lo ha hecho bastante bien, en el último año y medio ha doblado. Y el otro mercado donde no puede entrar es China, pues porque ahí los operadores chinos se reparten ese mercado. El resto del mundo está operado por 4 operadores. Hay 4 operadores que controlan el 80% de ese mercado. Tienen una cuota conjunta esos 4 operadores del 80%. Y esos 4 operadores son operadores que están radicados en Bélgica y en Holanda. Es decir, hay cierta barrera de entrada que está basada en el conocimiento y en la intensidad de capital que hace que sea muy complicado a nuevos operadores entrar en este mercado. En el gráfico lo que podemos ver es la identificación de los proyectos que hay a nivel agregado, 51.000 millones en proyectos en diferentes colores. En azul tenemos los que tienen que ver con petróleo, en verde los que tienen que ver con actividad portuaria. Lo que vemos es que hay muchísimos productos, pero en los últimos años ha habido muy pocas adjudicaciones derivado pues, de la incertidumbre que hay a nivel global. Lo que vemos es que los márgenes están realmente deprimidos. La media histórica de los márgenes en este negocio ha oscilado entre un 20 y un 25%. Pensamos que 23 es algo razonable. A día de hoy están en niveles de 17%. La segunda parte del negocio es algo que quizás nos parece algo menos atractivo, pues porque es un mercado que está mucho más atomizado, es decir, hay muchos más operadores, con lo cual la sostenibilidad de los márgenes no es lo mismo. Aquí la ciclicidad es muy importante y lo que vemos es que los márgenes están prácticamente mínimos. A lo largo del tiempo han oscilado entre un 20 y un 30% y a día de hoy tenemos márgenes en el entorno del 10%. ¿Qué es lo que nos gusta de la compañía? Pues de la compañía nos gusta, en primer lugar, la industria de dragado está muy concentrada, hay muy pocos operadores, lo cual nos da mucha confianza en que se van a recuperar los márgenes y el retorno sobre capital va a volver a los niveles que teníamos anteriormente, que son pues, retorno sobre capital en el entorno del 12%. A eso contribuye que todas estas compañías, esas 4 compañías, están controladas por grupos familiares. Y eso lo que hemos visto en el pasado es que la alineación de intereses y la disciplina en el capital han sido muy importantes para todas ellas y es por lo que pensamos que a día de hoy estamos en mínimo de ciclo y deberíamos recuperar medio de ciclo. No sabemos cuándo, pero esta estructura nos ayudará. Tiene un balance muy sólido, tiene 100 millones de deuda para una compañía que capitaliza a día de hoy 3.100 millones. Son 2 negocios que no están totalmente correlacionados y los 2 están en mínimo de ciclo. El negocio offshore no sabemos cuándo recuperará, pero en el negocio de dragado estamos empezando a ver esa recuperación de órdenes y de utilización de la capacidad que está siendo muy relevante. La valoración. Yo creo que la valoración lo importante es ver cuál es el nivel sostenible de beneficio por acción que puede llegar a dar esta compañía. Históricamente ha estado en el entorno de 3 euros por acción, que es el gráfico de barras, y a lo largo del tiempo pues ha estado, y cuando hablamos de a lo largo del tiempo, hablamos de periodos superiores a 10 años, y es donde pensamos que puede llegar a estar en el medio plazo. No hace falta llegar ahí para entender el valor que puede llegar a tener esta compañía. Una compañía prácticamente sin deuda, si volvemos a tener beneficios por acción pues de entre 2 y 3 euros por acción a un múltiplo de 15 veces, que para la calidad que tiene este negocio me parece que es algo muy razonable, pues podemos estar hablando de valoraciones entre 30 y 40 euros sin ningún problema. Si llega a tener 3 euros a un múltiplo de 15 prácticamente sin deuda, puede llegar a estar en niveles de 45, que es donde estuvo en el año 2014. Eso nos hace estar muy tranquilos, es decir, estamos en mínimos de ciclo,
empezamos a ver una ligera recuperación, aunque para nosotros eso no es importante. Lo importante es poner el tiempo en nuestro lado y viendo la valoración dónde está, nos parece que si uno tiene un horizonte temporal suficientemente largo, esta es una opción con un valor tremendo. El mercado no está esperando nada, la estructura de mercado y la estructura accionarial es perfecta. Nos parece que es una idea de inversión extraordinaria. Muchas gracias. Muy bien. Estoy admirado, qué maravilla con el cumplimiento de los tiempos, de verdad. Qué bien. Ya tenemos preguntas. La primera es, ¿cuántos años de maduración le dais a esta compañía en vuestra cartera? Ahora, el horizonte temporal es fundamental en las tesis de inversión. Nosotros cuando invertimos en renta variable lo que nos planteamos es que como mínimo tenemos que tener 5 años de horizonte de inversión, porque no sabemos realmente cuándo se va a producir ese cambio en la tendencia. Lo que vemos es que la estructura de mercado es ideal, porque son 4 operadores con cuota de mercado del 80%. Estamos viendo algunos indicios, pero al final lo importante es poner el tiempo de nuestro lado y no tener la presión de si la recuperación va a ser este trimestre o el que viene. Yo diría que en un periodo de 2 o 3 años deberíamos haber visto ya el inicio de una mejora. 5 años es el horizonte temporal que nosotros nos planteamos. ¿Y qué dependencia tiene Boskalis del sector público? Dice que esta persona que ha hecho la pregunta, que entiendo que es a quien presta su servicio. A ver, hay algo de sector público, hay buena parte de los puertos que son privados, pero dependen sobre todo también de otros actores. Obviamente siempre puede haber algo de impacto, pero buena parte de quien demanda sus servicios es sector privado. Entonces, al final todo está correlacionado. Obviamente algo de ciclicidad y correlación con el ciclo económico puede haber, pero lo que hemos visto es que hay una demanda enorme, por encima de 50.000 millones de proyectos que son necesarios, pues porque tienen que entrar los barcos en los puertos o porque se necesitan ampliar esos proyectos, pero todo eso se está retrasando por la incertidumbre. Entonces, eso lo hemos visto en la economía en multitud de ocasiones. Es decir, cuando uno tiene un coche con 20 años y al final necesita el coche y el coche deja de funcionar, pues puedes ir tomando o retrasando esa decisión de cambiar el coche, pero al final cuando deja de funcionar lo tienes que cambiar, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que hay una necesidad, el número de proyectos sigue incrementándose y el nivel de adjudicaciones es bajísimo, con lo cual eso nos da cierta idea de que se están retrasando, pero que eso al final acaba llegando. Pregunta muy relacionada con esta última, ¿cuáles son sus clientes tipo y si tiene o no capacidad de fijar los precios? A ver, la capacidad de fijación de precios, entre comillas, es muy alta, derivado de esa estructura de mercado. Es decir, los clientes son grandes clientes, pero es más importante todavía quién presta esos servicios. O sea, el hecho de que haya 4 operadores y las obras sean muy grandes, lo que indica es que esas obras no las puede prestar cualquiera. De hecho, hay muchas obras en las que van en joint venture, en las UTEs españolas, ¿no?, que se tienen que ayudar unos a otros, con lo cual esos 4 operadores en muchas ocasiones van de manera conjunta, con lo cual su poder de fijación de precios es muy alta y eso es lo que nos hace pensar que en el medio plazo los márgenes volverán a la normalidad y el retorno sobre capital se restaurará, que a día de hoy está muy por debajo de lo que pensamos que debería ser en el medio plazo. Las 2 preguntas más votadas por ahora, una era precisamente qué te hace pensar que habrá recuperación de márgenes a futuro, que lo acabas de comentar. La otra también está relacionada con el momento del ciclo, ¿no? Dice, una compañía cíclica en la parte final del ciclo económico, sobre todo por la parte del transporte de petróleo. ¿No es un contrasentido?, preguntan. A ver, nuestra idea de inversión es que hay que poner siempre el tiempo de nuestro lado. Entonces, el tema de ciclo, obviamente los márgenes están en mínimos, la cotización está en mínimo, la compañía pues, ha estado con unos resultados muy por debajo de los que esperaba el consenso. Es decir, todo ese riesgo de ciclicidad, de desaceleración cíclica o de recesión, eso nosotros pensamos que ya está en el precio. Entonces, ahora lo que tenemos que poner es el tiempo de nuestro lado, que a lo mejor no es el mínimo del ciclo, pues probablemente, pero el precio ya está descontando un escenario que para nosotros es tremendamente negativo. Una compañía que además
no tiene deuda, es decir, que puede aguantar este escenario durante muchos años, no quema caja, con lo cual lo importante es poner el tiempo de nuestro lado. El hecho de que el ciclo venga un poco mejor, un poco peor, para nosotros no es tan relevante. Esta pregunta dice, ¿tiene sentido equiponderar los 4 operadores que has comentado en lugar de comprar solo uno? Que son privados, ese es el problema. Entonces, Great Lakes, el americano, sí que cotiza, pero estos son privados, con lo cual nosotros estaríamos encantados de comprar alguno más, pero no hay posibilidad. Preguntan cómo se diferencian precisamente entre sí estos 4 operadores. ¿Cómo sé? ¿Cómo se diferencian en cuanto a costes, calidad? Son muy parecidos. Las cuotas de mercado, Boskalis es un poco superior, pero son parecidos. Entonces, todos ellos, el hecho de que vengan de Holanda y de Bélgica, lo que demuestra es que el know-how que tienen es muy parecido, ¿no? El origen de las compañías es el mismo y al final han ido consolidando la industria que dan estos 4. Por lo tanto, desde el punto de vista de calidad y precio, podemos decir que son más o menos parecidos. Es muy complicado que veamos consolidación entre ellos, dado que solamente hay 4 operadores que prestan este tipo de servicios con un tamaño y unas calidades razonables. Podemos encontrar algún operador marginal, pero también son con cuotas de mercado muy marginales. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.